Se celebró en Toluca el tercer foro de diálogos en torno a la reforma del Poder Judicial, con el foco puesto en los temas austeridad, fideicomisos y derechos de los trabajadores. Como en los debates anteriores, se contrapusieron visiones sobre hacia dónde apuntar los dardos en esta reforma a propósito de los temas elegidos. Unos hablaron de excesos presupuestales reflejados en una administración basada en privilegios y mecanismos opacos, como lo son los fideicomisos. Otros aseguran que es necesario más presupuesto si se quiere mejorar la justicia del país y hasta hacer esta reforma judicial. Unos denunciaron nepotismo y preferitismo en general para la selección de juzgadores, otros defendieron el sistema de concursos como garantía de profesionalismo, independencia y respeto a los derechos adquiridos del personal judicial. Desde luego no dejó de salir uno de los grandes ejes de esta reforma, que es la participación de la ciudadanía en la elección de ministros, jueces y magistrados. Pero en cada tema específico vuelve a aflorar una gran pregunta que atraviesa todo este debate, y esta es: ¿dónde debe descansar la legitimidad de uno de los tres poderes de nuestro sistema democrático, tanto en su constitución como en su operación y administración? De eso hablaremos esta noche en El Acento. La elección de jueces, magistrados y ministros que propone la reforma al Poder Judicial costaría alrededor de 3.500 millones de pesos. Recursos que procederían de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que a la fecha suman más de 20.000 millones de pesos. Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los 1.600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculte esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3.000 y 3.500 millones de pesos la elección, por única ocasión. Se podría destinar incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23.000 millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser enterados a la tesorería. En el tercero de los 9 foros, realizado este martes en el Congreso del Estado de México, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, hizo énfasis en lo oneroso que resultan para las finanzas públicas los sueldos, prestaciones y privilegios de la alta burocracia del Poder Judicial, muchos de los cuales están fuera de lo que establece la Constitución. A este planteamiento se sumó el diputado Ignacio Mier, quien destacó la urgencia de realizar las adecuaciones necesarias para eficientar el presupuesto sin afectar los derechos de las y los trabajadores. Hay que hacer una revisión puntual del catálogo de puestos y de las remuneraciones para que se ajusten a lo que establece la Constitución y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Por lo que hace al Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, nadie gana más que el presidente de la República. Y ellos se ampararon, están violando la Constitución, están cometiendo un fraude a la ley, y de eso seguramente el día de hoy se va a hablar. Entre los fideicomisos que fueron extintos por el Poder Legislativo, pero que la propia Corte actuó para mantenerlos, están partidas millonarias para el mantenimiento de casas de magistrados y jueces, así como apoyos médicos y pensiones complementarias. Justamente estos fideicomisos han sido defendidos por miembros del Poder Judicial, incluso a pesar de que en su momento fueron ofrecidos para apoyar a los damnificados de Guerrero tras el paso del huracán Otis. Dijo la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, el fideicomiso de 20.000 millones que vaya para Acapulco, estamos de acuerdo, revisémoslo luego. Nada, no dieron ni un centavo partido a la mitad, no puede ser. Adicionalmente, existe una larga lista de ministros en retiro que cobran pensiones superiores a los 200,000 pesos mensuales, casi el doble del salario del presidente de la República. Hemos tenido reformas, como ya lo comentaron, estructurales y que a todos nos dan miedo. Siempre da miedo el cambio, pero siempre es bienvenido. Es necesario para avanzar. Si no cambiamos, no evolucionamos, y creo que es lo que nos hace falta institucionalmente. Legisladores, especialistas, abogados e integrantes del Poder Judicial
Dialogaron también sobre las alternativas para apegarse a los principios de austeridad. Los señalamientos fueron claros. La reforma no atentará contra los trabajadores, a pesar de que al interior del Poder Judicial hay quienes exigen queden intactos. En el foro también participó el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha fallado en contra de varias leyes y reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que la reforma afectaría a los trabajadores y sus familias. Cuando hablamos de reformar al Poder Judicial de la Federación, no solo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50,000 servidores públicos que lo integran. Hablamos de 50,000 familias que podrían verse afectadas por esta reforma. También se escuchó la voz de trabajadores que denuncian la imposibilidad de poner bajo la lupa prácticas de nepotismo o abusos, pues son precisamente los propios jueces quienes deben darles cauce. Jueces actuando como juez y parte. En 20 días cesan a un trabajador y eso inhibe que un trabajador pueda levantar la voz en contra de un titular, puesto que si promueven una queja, de inmediato el titular lo cesa. El próximo foro se realizará el 9 de julio en el estado de Chiapas. Con imágenes de Ernesto Sánchez e información de Miguel Hernández, punto de referencia.